Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en Proverbios. Busquemos en el libro de Proverbios, capítulo número 30. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Libro de Proverbios, capítulo número 30 y versículo 15 al 16. Esos son los versículos que vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30 y versículo 15: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta mañana te damos las gracias por esta oportunidad preciosa que nos das de estar en tu casa. Hoy hemos leído tu palabra y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude y nos dé el entendimiento para poder comprender esas verdades espirituales que están en ella. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que así también tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que persevere en aquello para lo cual es enviada, porque tú tienes propósitos con cada uno de nosotros. Tú, Señor, eres el que llama al arrepentimiento y te pedimos que toque los corazones de aquellos que aún no te conocen. Oh soberano, eterno Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Esta mañana queremos meditar bajo un tema que hemos llamado fauces que nunca se sacian. Así vamos a titular al tema de esta mañana, fauces que nunca se sacian. Y ya vamos a ver de qué fauces nos estamos hablando. Este versículo que hoy hemos leído nos habla acerca, bueno, literalmente dice la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame y dame, pero no queremos hablar acerca de las dos hijas de la sanguijuela, que realmente se está refiriendo a la avaricia y los deseos de consumir o saciarse. Y si leemos la última parte del versículo 15, ahí en sus Biblias van a ver que dice que hay tres cosas que nunca se sacian. Y ahí menciona tres cosas que nunca se sacian y aún una cuarta dice. Es decir, que son cuatro cosas que no se sacian. Y habla acerca del Seol, la matriz, la tierra, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Esas son cuatro cosas que este autor del libro de los Proverbios dice que nunca se sacian. Y si nos vamos de manera específica en esta mañana, queremos hablar de una de esas cosas que nunca se sacia, y es el Seol. El versículo 16 dice que una de las cuatro cosas que nunca se sacian, que están recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo, y nunca se llega a llenar, sino que siempre está saciándose de todo aquello que le llega, es el Seol. Cuando hablamos de Seol en el Antiguo Testamento, esta palabra Seol es una palabra de origen hebreo que literalmente significa lugar de los muertos. El Seol por los hebreos era visto como un recinto que reclamaba las almas de los muertos, y este recinto que estaba o está en el fondo de la tierra abre sus enormes fauces, de acuerdo a lo que dice el autor de los Proverbios, y constantemente está recibiendo alma tras alma, es decir, todas las personas que nacen y mueren, al morir sus almas, dice aquí el
libro de los Proverbios está ansiosa de recibir esas almas, y por muchas almas que llegan, de miles, millones y millones de almas a lo largo de toda la historia, desde que la humanidad existe, el Seol, jamás se sacia. Y si lo vemos ahora bajo el conocimiento que tenemos del Nuevo Testamento, podemos entender que esta palabra Seol, en el entendimiento que los hebreos tenían, se refiere a el centro de la tierra, donde se encuentra hoy por hoy el infierno. Y queremos hablar un poco acerca de ese tema, porque esto nos hace pensar o reflexionar un poco en la eternidad. Generalmente los seres humanos nos preparamos para nuestras vidas. Los padres piensan en anticipado en sus hijos y por eso los envían a las escuelas a prepararse en una nueva universidad, en una buena universidad, a aprender otros idiomas. Hay personas que compran seguros de vida porque están planeando en el futuro, o están planeando hacer negocios o poner una empresa para que de aquí a 5 años poder ver ganancias. Y en general el ser humano se prepara para todo menos para la eternidad. Estamos haciendo planes quizás de vacacionar allá en agosto, o qué voy a hacer de aquí a 2 años. Muchas personas planean la vida y qué bueno que lo estén haciendo, así debe de ser. Pero ¿qué de la eternidad? ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Qué pasará cuando muramos? La verdad que la muerte sorprende de repente. La edad, alguien podría decir que tiene una edad joven, pero eso no es garantía de que el día de mañana pasemos a la eternidad, pasemos al más allá, como otros dicen. Y la pregunta sería, ¿dónde pasaremos la eternidad? Por eso, en vida es importante que cada uno de nosotros comprenda la importancia de comprender lo que la Biblia enseña acerca de la eternidad. La importancia de entender que solo hay 2 lugares donde vamos a pasar o podemos pasar la eternidad. O es en el cielo, en la gloria de Dios, o es en el infierno. Lamentablemente, la mayoría, como la Escritura testifica, deciden irse por el camino contrario al que el Evangelio muestra y perseverar en una vida de pecado, de desobediencia a Dios, de engaños, y todo eso los conduce a un destino inexorable que es el infierno. Y el problema del infierno es que es una fauce que jamás se sacia, que las almas mueren todos los años y miles de ellos descienden. Pueden imaginarse cuántas personas mueren alrededor del mundo cada año. Son miles y miles y miles que mueren sin Cristo, y estas personas están descendiendo al infierno. De hecho, para nuestro Señor Jesucristo era tan importante este tema que, si revisamos en la Biblia, es uno de los 2 temas de los cuales nuestro Señor habló más. Si usted revisa los sermones que Jesucristo dio, se va a dar cuenta que uno de los temas principales que más enseñó durante su ministerio era el infierno, ya sea refiriéndose a él como el infierno o las llamas del fuego, o como el lugar donde el gusano no muere, o las tinieblas de afuera donde hay llorar y crujir de dientes. Nuestro Señor Jesucristo habló bastante de eso, y lo hizo porque para Él era un tema importante, un tema que quería que la gente no ignorase, porque de eso depende nuestra eternidad, de eso depende en dónde vamos a morar. Ahora, la Biblia enseña mucho, quizás un poco más de lo que habla más quizás del infierno y de lo que allí se experimenta, de lo que habla del cielo. Pero en la Biblia podemos encontrar algunos casos de personas que descendieron al infierno, descendieron al Seol, descendieron al lugar de los muertos, y a través de la enseñanza que la Biblia nos da, nos podemos hacer una idea de lo terrible y lamentable que es ese lugar de tormentos. Veamos un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Vayamos a Isaías 14. Isaías 14, versículo número 4.
Isaías 14 y versículo número 4. Y aquí vamos a ver la experiencia de una persona que lamentablemente tuvo que descender a este lugar. Esta es una profecía que Dios dirigió al rey de Babilonia. En primer lugar se le habla a él y luego también se le habla a Satanás. Pero al menos en estos versículos que vamos a leer, vamos a ver la profecía que Isaías dio acerca del final de este rey. Dice la Biblia en Isaías 14, versículo 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Si se da cuenta, estos primeros versículos anuncian la caída del rey de Babilonia y de la nación en sí, una nación tirana, una nación déspota que asolaba y asesinaba a muchas personas y a los pueblos enteros destruía. Dice el versículo 7, toda la tierra está en reposo, en paz se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Imagínense lo que está diciendo ahí. Hay un canto de alegría. La tierra está en reposo y está alegre. ¿Por qué? Porque se murió este hombre. Están contentos porque desde que él pereció, dice, no ha subido cortador a nosotros, dicen los cipreses. Es decir, que todas las tierras, todos los pueblos, al escuchar que este hombre había muerto, se alegró en gran manera porque era un hombre bastante tirano y malo. Pero a partir del versículo 9 de este capítulo de Isaías, a partir del versículo 9, se nos comienza a narrar la experiencia que este hombre, este rey de Babilonia, tuvo al descender al Seol, que como ya les dije, podemos verlo como un sinónimo del lugar de los muertos, es decir, descendió al mismo infierno. Y oiga bien la experiencia del rey de Babilonia en este lugar. A partir del versículo 9 dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Es decir, cuando murió el rey, dice que descendió. Y cuando descendió, llegó al Seol, dice que el Seol se espantó de él, dando a entender que el Seol o el infierno es un lugar de espantos, no es un lugar agradable, es un lugar que hace doblar las rodillas de los más fuertes y vigorosos de esta tierra. Aún el rey de Babilonia, un rey temido, un rey tirano que todas las naciones temían, se doblegó y se espantó al llegar a este lugar de terribles tormentos. Al descender él al Seol, recién muerto, llega su alma al Seol y dice que los muertos que ya estaban ahí salen a recibirle para ver quién es el que había llegado recientemente a ese lugar de tormentos. Y mire lo que dice el versículo 10. Todos ellos darán voces y te gritarán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Estos muertos que fueron a recibir al rey de Babilonia, que había descendido al Seol, no llegaron para darle la bienvenida. Llegaron con intenciones de hacer escarnio, porque en su corazón lo odiaban,
porque muchos de ellos probablemente, que dice que hasta eran príncipes, muchos de estos muertos eran personas que él había matado, personas a las que él había dañado, personas que habían muerto en sus muchas conquistas que Babilonia realizó. Y ahora ellos estaban en el Hades, estaban en el Seol, estaban en el infierno sufriendo tormentos. Pero un día vieron que descendió también aquel rey poderoso. Y ahí había venido a ser contado como uno más de ellos, porque ellos le dijeron: tú también te debilitaste como nosotros. Es decir, que en el infierno no hay nadie que sea valiente, en el infierno no hay nadie que se gobierne a sí mismo. Todos están sujetados a un mundo de tormentos, a un mundo de humillación, a un mundo de lamentos terribles. Aún los más poderosos reyes, los gobernadores más grandes de este mundo, si mueren sin Cristo, descienden a este lugar y son hechos nada y son hechos tormento junto con los demás. En el Seol descendió la soberbia, y el sonido de tus arpas, le dicen, ya no serán más. Es decir, que en el Seol, o en ese lugar donde descienden los muertos, ya no habrá más alegría. Aquellas cosas en las cuales antes se deleitaban, aquel pecado en los cuales antes se deleitaba esa alma perversa, ya no será más, porque a partir de ahí solo habrá castigo eterno, tormento eterno por los siglos de los siglos. Y le dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Puede imaginarse la idea que nos da aquí este profeta de lo terrible que es descender a ese lugar. Puede imaginarse usted lo terrible que es que nuestra alma muera y muera en nuestros pecados, y un día vernos en ese lugar, abrir los ojos y vernos en ese lugar de tormento. Aquí la Biblia nos testifica un ejemplo de eso. Pero veamos otro ejemplo de la Biblia para no solo considerar este. Vayamos hoy a Lucas capítulo 16 y versículo 22. Bueno, leamos desde el versículo 19 mejor. Vayamos a la Biblia y busquemos Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y ahí vamos a ver la experiencia de otra persona que lamentablemente también descendió a este lugar de tormentos. Estos versículos que están en Lucas capítulo 16 a partir del versículo 19 nos hablan de el rico y Lázaro. Algunos le llaman la parábola de rico y Lázaro. Ahora, no todos están de acuerdo en que es una parábola, más bien parece una historia real. Es decir, estas palabras de Jesús que están en estos versículos no fue un cuento, no fue una parábola, no fue una metáfora, sino que él la contó desde una perspectiva de dos personas reales, donde una descendió al infierno y la otra fue al paraíso. Leamos Lucas 16, versículo 19, dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hasta ahí entendemos que habían dos hombres. Por un lado, uno era rico y dice que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía, oiga bien, cada día banquetes con esplendidez. Es decir, gozaba la vida. Decía que estaba demasiado joven para andar creyendo en el evangelio, en las cosas esas de religión, que él estaba demasiado joven para poder entregar su vida a una vida religiosa, que lo de él era la juventud y todas las nuevas ideologías, y se entregaba constantemente al pecado, a los placeres que ésta le ofrecía, y no tenía tiempo para considerar las cosas religiosas, porque tenía dinero, tenía juventud, quizás no estaba pensando en morir. Pero ahí había otro que
que era pobre y bueno, era un mendigo realmente y estaba lleno de llagas y anhelaba llenar su estómago con las migajas de comida que caían de la mesa del rico. El problema fue que murieron los dos. Y aquí se nos cuenta cómo Lázaro fue tomado por los ángeles y fue llevado al seno de Abraham. En el Antiguo Testamento, hasta la muerte de Cristo, todos los muertos, justos e injustos, descendían al centro de la tierra, que es el Seol, que les dije que literalmente significa lugar de los muertos. En el griego la palabra Seol se sustituye por Hades. Ustedes ven que, o vamos a leer que el rico descendió al Hades, que en griego significa lo mismo que Seol, significa lugar de los muertos, es decir, en hebreo se dice Seol y en griego se dice Hades, es lo mismo, solo que en diferentes lenguas. Pero el rico muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham, en el centro de la tierra. Pero el problema fue con el rico, porque mientras que Lázaro fue llevado al paraíso para ser consolado, el pobre rico, dice, a partir del versículo 23, dice que alzó sus ojos y se vio en un lugar terrible. Oiga lo que dice en el versículo 23 que estamos leyendo, en este capítulo 16, dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vea bien que cuando se muere no es que aquí se terminó todo, como algunos dicen, no, es que aquí es el cielo, el infierno, depende cómo usted lo vea, y cuando se muere, como el perro que muere, se acabó todo. No es así, porque murió y alzó inmediatamente sus ojos y se vio en una terrible realidad, porque se vio que, oiga bien lo que dice el versículo 23, estaba en tormentos, es plural, no estaba en tormento, estaba en tormentos. ¿Qué significa? Que en el infierno no solo hay un tormento, sino que hay varios tormentos, de los cuales vamos a ver algunos aquí. Dice el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en una llama. Antes, como les expliqué, el paraíso y el Hades, o Seol, o infierno, como quiera llamarle, estaban en el centro de la tierra. Y todas las almas de los justos e injustos descendían, solo que unos se iban al paraíso, o seno de Abraham, y otros se iban para el infierno. Entonces, el rico, podía ver perfectamente hacia el cielo y veía ya a Lázaro bien contento con Abraham en un reposo total, y el pobre de él quemándose ahí. Y por eso es que él clama y él le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje, oiga bien, la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿No ve algo interesante ahí? Porque aquí estamos hablando de un alma, de algo inmaterial, la parte inmaterial del ser humano que trasciende más allá en la eternidad, el alma. Pero el alma tenía sed. ¿Qué significa eso? Que en el infierno probablemente algunas sensaciones o necesidades que hoy llamamos físicas, como la sed, el hambre, el cansancio físico, estén presentes para que el tormento sea terrible. Porque no solo sentía la llama del tormento, lo caliente, sino que sentía sed, una sed terrible. Usted algún día ha tenido una sed tan terrible y no encuentra agua por ningún lado y anhela mojarse la punta de su lengua con agua. Imagine qué terrible sensación, qué martirio más terrible.
Por eso algunos teólogos piensan que estas necesidades físicas quizás estarán activadas allá en la eternidad, en este lugar tan terrible. Esa sensación de ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos, donde se sentirá ese cansancio físico. Imagínese sentir ese cansancio y no tener la oportunidad de reposar ni siquiera un momento, porque esa llama lo está atormentando y lo atormenta y siente ese dolor. Porque aquí dice que el rico dice: estoy atormentado en esta llama. Luego viene Abraham y le dice en el versículo 25: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Y aquí vemos otro tormento, la sensación de que no hay escapatoria. Porque le dicen: mira, aunque yo quisiera, porque me da lástima quizás verte ahí, no podemos porque hay una gran cima que nos separa. Y fíjese bien que ahí dice cima con S. Usted sabe que cima con C es como una colina, una montaña, ¿verdad? Y cima con S es lo contrario, es un gran hoyo, digámoslo así. Entonces venía, y de aquí al paraíso se veía ya el gran tormento, pero era un gran precipicio donde nadie ni podía descender ni podía subir. De tal forma que le dijo: mira, no hay nada que se pueda hacer, no hay escapatoria, es demasiado tarde. La decisión tuvo que haberse tomado en vida. Hoy ya es muy tarde. Y luego viene el rico y comienza a interceder por sus hermanos y le dice: mira, envía a Lázaro que resucite de los muertos, porque allá tengo tantos hermanos que todavía no saben de la existencia de su lugar, que vaya y que les predique. Abraham le dice: no, porque a Moisés y a los profetas allá tienen a las escrituras, allá tienen las sagradas escrituras, ellas dan testimonio de todo esto. Además, aunque se levantare alguien de entre los muertos, jamás creerán. Y eso nos enseña que también ellos en el infierno recuerdan su antigua vida, recuerdan la vida que tuvieron en esta tierra, recuerdan las personas que dejaron allá y que quizás están en el error como ellos y que van rumbo al infierno. Y ese es otro tormento, es otra cosa que los atormenta, pensando en la familia, en los amigos, aquellos que aún no tienen a Cristo, pero al mismo tiempo, como Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, decía la Escritura, los recuerdos del pasado, las oportunidades que tuvieron de haber recibido a Cristo, de haberse arrepentido de sus pecados, de haber abandonado su maldad, las veces que oyeron que había esperanza para sus vidas, vida eterna, las veces que escucharon las exhortaciones de escapar por su vida, escapar del infierno, pero muchos de ellos cerraron su corazón al evangelio y un día murieron. Y ahora ya no hay más esperanza para ellos. Es terrible, es triste la situación, pero nosotros es importante que, como Jesús lo hizo, también prediquemos, advirtamos a la gente, no con el propósito de meter miedo, no con el propósito de denigrar a alguien o amenazarlos, no, al contrario, con ruegos y oraciones y a través de la proclamación del Santo Evangelio. Es importante que la gente entienda que la paga del pecado es muerte, es condenación eterna, mas Dios es grande en misericordia, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Hay esperanza para nuestras vidas. El infierno no tiene que ser nuestro destino es estar en los brazos de Jesucristo en el cielo. Así que aquí vemos otro ejemplo de lo que se vive en ese lugar. Pero terminamos con el último ejemplo y vayámonos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15.
Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí podemos ver otro pasaje de la Biblia que nos habla del terrible destino que les espera a aquellos que mueran sin Cristo, aquellos que perseveren en su vida de maldad, aquellos que no experimenten un auténtico arrepentimiento y vivan en santidad delante de Dios. Dice que para este momento vio Juan un gran trono blanco. Para este momento, si nos ubicamos en la historia, ya pasaron los 7 años de gran tribulación, vino Cristo, destruyó al anticristo y al falso profeta. Luego vino el periodo de los 1000 años, 1000 años donde Cristo reina en esta tierra, y Satanás al principio es encadenado por un ángel. Luego, después de los 1000 años, Satanás es liberado, convence a la humanidad de rebelarse en contra de Dios, pero al final no le sale como siempre las cosas, es derrotado. Y después de eso viene el juicio del gran trono blanco. Es importante entender ante esta realidad que todos tenemos una cita para compadecer por nuestras obras delante del Cristo, delante de Cristo. Aún los cristianos vamos a compadecer, aunque nuestra salvación no va a estar en juego, pero sí hay un día, como Pablo lo dice en Corintios, a los corintios y a los romanos, habrá un día donde compadeceremos en el tribunal de Cristo. Pero aquellos que mueran sin Cristo, aquellos que mueran en sus pecados, ellos un día tendrán que compadecer delante del Señor, y es lo que se le llama el juicio del gran trono blanco. Un juicio tan terrible, tan temeroso será para aquellos que lo enfrenten, que aún el cielo y la tierra huirán de él, y Cristo se sentará. Y el mar y el Hades, el Seol, el lugar de los muertos, o el infierno, entregarán los muertos que estén hasta ese momento ahí, y estarán de pie delante del gran juez, que será Jesucristo. Aquel día los libros serán presentados, y cada muerto se presentará delante de Cristo, y el ángel abrirá el libro y comenzará a leer todos los pecados, comenzará a leer toda la vida de pecado que aquel hombre hizo en vida, y ahí serán enumerados todas las veces que tuvo malos pensamientos, que ofendió a sus padres, que robó, que mató, que fue codicioso, que le robó la mujer a su prójimo, que tomó en vano el mensaje del evangelio, que fue un hipócrita en la iglesia, y tantas cosas que usted pueda imaginarse. Ante los ojos de Dios quedarán grabados, o están grabados en esos libros, de tal manera que si alguien no se arrepiente en vida, esos libros serán usados en contra de él, y no habrá forma de defenderse, porque en la actualidad Jesucristo es nuestro abogado, es el que defiende nuestra causa, y tenemos la oportunidad de acudir ante él. Pero en aquel tiempo será demasiado tarde, porque Jesucristo dejará de ser abogado y pasará a ser juez. Y como lo dice aquí, los muertos serán juzgados de acuerdo a sus obras y serán echados al lago de fuego, que es lo que llama la muerte segunda. Porque ahí los muertos resucitarán, tendrán un nuevo cuerpo, hablando de este grupo de personas que serán juzgadas.
un cuerpo, digámoslo así, capacitado, imagínense, para los tormentos del infierno. Por eso más adelante, o en otro pasaje, el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados aquellos que no tienen parte de la segunda muerte y han participado en la primera resurrección. Y eso seremos todos aquellos que en vida, una vez más es en vida, reconozcamos la necesidad de redención que hay en nosotros, porque la salvación no puede alcanzarse por méritos propios, ni ninguna iglesia o religión puede salvarle con darle su membresía en ella, ni los ritos religiosos pueden salvarnos, ni siquiera nuestras propias justicias, porque no hay nadie que pueda vivir de acuerdo a la ley que está escrita en este libro, porque somos seres imperfectos, y aunque nos esforcemos por hacer 100 cosas buenas, con una mala que hagamos, dice Santiago, hemos quebrantado toda la ley, de tal manera que no hay justo, no hay ni siquiera uno, como dice Pablo. Por eso, la única manera de alcanzar la vida eterna es a través de la esperanza en Jesucristo. Porque aquello que nosotros no podemos hacer, aquello en lo cual somos incapaces de hacer, que es salvarnos nosotros mismos, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, ofreciéndose como un sustituto por la paga de nuestros pecados, para que ahora podamos recibir la justicia, no cualquier justicia, no nuestra justicia, sino que la justicia del Hijo de Dios, que nos es imputada para que seamos hallados en el Padre, no en nuestra justicia, sino que en la justicia de su Hijo amado. Pero imagínense qué terrible será este día. Qué terrible será para aquellos que desciendan a este lugar de tormentos. La Biblia lo enseña perfectamente y hemos visto 3 ejemplos de ellos. Yo le pregunto a usted, al morir, ¿a dónde partiremos? Es importante tener la seguridad de nuestra salvación, porque si aún no la tenemos, es menester de cada uno de nosotros esforzarnos y buscar y alcanzarla por medio de la fe en Cristo Jesús. La salvación es algo muy importante para posponerlo. Alguien podría decir, mire, es que yo todavía no, porque estoy joven, no, es que yo quizás no estoy preparado para esto, para esta decisión, pero ¿qué tal si hoy es su último día? ¿Qué tal si hoy la muerte nos sorprende? Es importante estar preparados para ese día, para que cuando muramos pasemos a la presencia de Dios. Allá en Mateo capítulo 18, versículo 8 al 9, nuestro Señor Jesucristo nos explica perfectamente la manera de cómo debemos tomar en serio este tema de la eternidad. Dice Mateo 18, 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor es entrar a la vida cojo o manco, que teniendo tus 2 manos o tus 2 pies seas echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Alguien podría decir, qué exagerado Jesús, qué feo le predica a la gente, porque también hoy muchas iglesias en otros lugares ya prohibieron tocar temas del infierno, el pecado y todo eso, porque son temas negativos, y aquí solo vamos a hablar positividad. Bueno, eso no existe, esa palabra, cosas positivas entonces. Pero mire, la realidad es que ahí está en la Biblia. Y hasta Jesús enseñó del infierno. Y uno podría decir que es una hipérbole, y quizás lo es, pero al final es mejor, como dice, Dios no lo quiera, pero quizás es mejor quedar manco, o sin una mano, o sin un pie y sin un ojo,
que con todos los ojos irse al infierno. Pero Dios no quiera que eso nos pase, ¿verdad? Pero en el nivel de gravedad, lo peor que le puede pasar a una persona es irse al infierno. Y esa es la peor tragedia que le puede pasar a una persona, porque no habrá marcha atrás. Así que reflexionemos esta mañana en este tema. Reflexionemos cómo está nuestra comunión con Cristo. Reflexionemos que si hoy morimos, ¿a dónde pasaremos? ¿Estamos viviendo en santidad y obediencia delante de Dios? Porque a los ojos de los hombres podemos engañarlos. Podemos llevar una doble vida, fingir que somos grandes siervos de Dios o grandes siervas. Podemos predicar y evangelizar y hasta ganar almas. Podemos pertenecer a algún ministerio en la iglesia, pero ¿realmente vamos al cielo? ¿Realmente ya nos aseguramos de que tenemos esa seguridad de nuestra salvación basado en el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro corazón y respaldado por las obras de justicia que nos acompañan? ¿O qué si todavía está esperando tomar la decisión? Y dice, no, todavía no, yo más despuesito, hombre, no se acelere. Ya quizás cuando tenga unos 60, 80 años que haya vivido la vida. Pero ¿qué tal si hoy es su último día? Y imagínense, estamos hablando de su eternidad, de nuestra eternidad, que es la eternidad comparada a la vida. La vida es un preámbulo, un abrir y cerrar de ojos. Con suerte y con la ayuda de Dios, mejor dicho, aquí no hay suerte, con la ayuda de Dios podemos llegar a 100 años de vida y pasar de ahí, pero ¿qué son 100 años de vida comparado a la eternidad? La eternidad será para siempre. Y aquellos que lamentablemente rechacen el mensaje del Evangelio y lleguen a aquel lugar, ya no habrá más esperanza para ellos. Ya no habrá un lugar intermedio donde va a purgar sus pecados. No, la oportunidad es ahora. Tome la decisión ahora. No esté esperando más tiempo. Cristo extiende sus brazos. Cristo le hace el llamado al arrepentimiento. Vuélvase a Dios, conviértase a Cristo, sálvese de la condenación eterna y vea la vida que Dios tiene preparado para usted. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Esto no es cuestión de religión, de que va a pertenecer a una iglesia o de ritos religiosos o que le pongan el calificativo de cristiano. No, esto es tener una relación con Dios. Corra a los brazos de Cristo, entréguese totalmente a Él, haga del Señor Jesús el Señor de su vida, el Rey de su vida, y verá cómo su vida cambiará y en la eternidad estaremos para siempre con Él. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y quiera Dios que todos escuchemos ese llamamiento eterno a la gloria y escapar de la condenación eterna. Así que esta mañana, antes de finalizar, yo quisiera hacer un llamado. En esta mañana hemos tocado un tema que por un lado es bastante difícil, pero que es necesario conocerlo, porque Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere que el pecador perezca. Por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo para perdón de pecados. Y usted lo que puede hacer hoy es abrir su corazón, ábrale su corazón a Cristo, recíbale, escape de la condenación eterna y Dios hará esa obra de vida eterna en su vida. Así que si hubiese alguien que quiere recibir a Cristo por primera vez o reconciliarse con Él, puede ponerse de pie. Dios está en este lugar y puede hacer una obra maravillosa en su vida. Si hubiese alguien, póngase de pie, asegure su salvación entregándose a Cristo y verá cómo Él hará esa obra maravillosa en su vida. Así que hago la última invitación en esta mañana. Dios está en este lugar. Dios quiere salvarle de la condenación eterna y ofrecerle un sinfín de bendiciones que Él nos ofrece por medio de su Hijo amado. Así que hago la última invitación. Si hubiese alguien,
póngase de pie y vamos a orar por usted. Pero si no hay nadie, entonces vamos a orar. Yo les pido que ahí donde estén, inclinen sus rostros. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios que nos ayude a perseverar hasta el día final, para poder vencer las tentaciones de este mundo, para no ser engañados por el diablo y este mundo que nos atrae. Que Dios bendiga a la persona que se ha puesto de pie. Aquí hay alguien que se está entregando a Cristo como señal de su arrepentimiento. Le damos la bienvenida. Así que vamos a aprovechar por orar por ella y también oremos todos para que el Señor nos dé esa fuerza y ese respaldo que necesitamos. Oremos a Dios. Padre amado que estás en los cielos, en esta mañana te damos las gracias por tu misericordia, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos enseñas la importancia de considerar nuestra eternidad, Señor. Hoy hemos tocado este tema que por un lado es bastante difícil y quizás no es del gusto de muchas personas, pero ahí está en tus escrituras y tú, Señor Jesús, hablaste de ellas en muchas ocasiones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos comprenderla en su justa dimensión. Ahora, Señor, aquí está esta dama, Señor, ofreciendo su vida a ti, Señor. Ahora ella, Señor, declara que se arrepiente de todos sus pecados, Señor, y pide que tú la recibas, Señor, en sus brazos. Haz esa obra poderosa en ella, Señor. Lávala con tu sangre, que tu Espíritu Santo venga sobre de ella y tome control, creando esa nueva naturaleza, que la capacite, Señor, que le dé esa fuerza que necesita para buscar de ti, buscar de tu presencia, buscar de las cosas celestiales, de las cosas de arriba, Señor. Te pedimos por ella, Señor, por su vida. Ayúdale, Señor, en este camino que va a iniciar como tu hija. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, para que jamás sea borrado de ella, para que un día, Señor, ella pueda llegar a tu santa presencia. Ayúdale a perseverar, Señor. Ayúdale y úsala poderosamente para gloria y honra de tu nombre, para que así un día también ella pueda recibir ese galardón de vida eterna, Señor, que hoy ha venido a buscar de ti, y tú la recibes, Señor, porque tu palabra así lo confirma. Gracias, Señor. Ayúdale y respáldale en toda su vida, Señor, en todos sus proyectos, en sus problemas o enfermedades, que tú siempre estés con ella y le ayudes a perseverar hasta el final. De igual manera, Señor, oramos nosotros para que nos des esa fuerza que necesitamos. Ayúdanos a discernir, dándonos ese respaldo del Espíritu Santo para no caer en las tentaciones, Señor, para no ceder al pecado, para ser hombres y mujeres íntegros, obedientes, Señor, a tu palabra, obedientes a nuestras autoridades, Señor, para que no hayan discusiones o pleitos internos entre nosotros, sino que como uno estemos, Señor, unidos, como tú estás unido con tu Padre y nosotros contigo. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Gracias, precioso Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra nueva hermana en la fe. Que Dios le bendiga.